Y yo miro en la palabra lo que es bien importante, y cuando la palabra comienza y empieza a hablar a nuestras vidas, es algo que nosotros tenemos que meditar. Que meditar de una manera muy precisa y tomar conciencia de lo que Estamos aquí, somos, somos hijos de Dios. Amén. No escuché ese amén. Me preocupa, hermanos, cuando hay una declaración de cambio, de bendición, de promesa, y no oigo un amén. Yo siento como que nos quedamos así. ¿Será para mí o seré yo? Porque nuestra condición tal vez no es la que debería de ser, y como que el mismo Espíritu, como dice la palabra, que el Espíritu da testimonio de nosotros mismos. Y esos cambios son los que tenemos que generar a pesar de las adversidades, a pesar de todas las cosas, saber que hay un Dios que nos ama, un Dios que no nos condena, un Dios que nos da libertad, un Dios que nos da perdón, y sobre todo un Dios en el cual tenemos vida eterna y vida nueva. Pero esa vida nueva solamente la vamos a tener cuando la tomamos, porque Jesucristo dijo que Él venía a darnos vida, pero vida en abundancia. Y muchas veces confundimos esa abundancia con riquezas, con dinero y muchas cosas materiales, cuando lo material realmente, hermanos, no cuenta, porque nuestro reino es espiritual. Pero cuando nos ponemos a pensar de esas bendiciones, de esa vida que el Señor habla, de esa vida plena, y nos vemos sanos, ¿cuántos están sanos? Mire, hermano, qué precioso. Si tiene una enfermedad, declárese sano. Si se siente incómodo por algo, declárese sano. Cristo hizo la obra. Dice que por sus llagas hemos ido. Y dice hemos ido, no dice somos, ni vamos a ser. Dice que ya fuimos sanos en Él. Pero también Él tiene en su palabra que Él es nuestro proveedor. Dice que Él es nuestro consuelo. Amén, hermanos. Dice que Él es nuestro protector. Y eso se llama fe. Pero la fe solamente viene cuando empezamos a creer en el Señor. Cuando nos paramos firmes y empezamos a declarar esa victoria en nuestra vida, como Pablo lo dice, ¿verdad, hermanos? No importa cómo estemos en Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Y es algo que tenemos que ver. Y por eso hablaba en el caminar. Ese caminar que muchas veces, hermanos, nos quita paz, nos quita gozo. Y muchas veces porque no hemos cambiado nuestra forma de ser. Yo quisiera que en esta tarde nos fuéramos a la carta a Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 hasta el 32, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte nada más. Gloria a Dios. Si lo tenemos, me regala un fuerte amén, por favor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, 17 en adelante. Dice así: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Oramos y le decimos: bendito y Padre que estás en el cielo, bendito Rey y Señor, en esta noche te pedimos, Padre, que seas tú tocando el corazón de nuestra vida por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo revelándose a nosotros, Señor, y que esta palabra sea guardada en nuestros corazones para poder permitir hacer cambios, Padre, para que podamos entender y comprender la necesidad
que tenemos de vivir conforme tu palabra, teniendo cambios de la vida, Señor, que tuvimos en el mundo un día y ahora como cristianos por reflejar un buen testimonio. Padre, ayúdanos a caminar conforme tu voluntad, que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de mi vida en este momento, de mi boca, para poder bendecir a mis hermanos por medio de tu palabra y que podamos, Señor, generar cambios por medio de ella. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que tomes control de esta predicación. Amén, Señor. Hay algo bien importante, yo a usted le decía, muchas veces nosotros aquí decimos, bueno, todos somos cristianos. Y es fácil decir, soy cristiano, saludar, Dios les bendiga, bendiciones, mi amado, y de muchas maneras nos damos la mano. Ahora que se ha dado esta cuestión de la pandemia, yo antes era un poco estricto cómo nos saludábamos, y decía, ¿y por qué no darse la mano como estamos acostumbrados, darnos las manos con las palmas, no que los cipotes agarraban las manos, se pegaban el codazo, que por aquí, que por allá, y ahora hasta eso nos ha venido a cambiar todo, porque hoy usted tiene que saludar de puño o con el codo, y es muchas veces como uno como pastor trataba de mantener un poco, hermanos, la manera pura, sincera y sin otros pensamientos poder saludarse. Pero ahora vemos que hoy usted se puede hasta con el pie, visto uno que hasta le hacen con el pie. Qué tremendo cómo el mundo está atrayendo al cristianismo hacia cosas que nunca pensamos que íbamos a llegar. Y todo es porque los tiempos son finales, pero nosotros como cristianos deberíamos de permanecer en una postura en la cual estamos reflejando verdaderamente los cambios que la palabra está, oiga bien, diciéndonos que tenemos que hacer. Pero es más fácil seguir al mundo que seguir a Dios. Es más fácil hacer lo que los demás hacen porque no me veo raro, no me veo extraño. Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas diferentes, nos ven mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes, es donde la palabra comienza. Si leyéramos todo lo que resta del capítulo 4, hermanos, de Efesios, nos daríamos de cuenta de muchas cosas que el Señor dice que ya no tendríamos que hacer, que en el mundo hicimos. Y no lo voy a leer porque es mucho, pero creo que usted lo lea en su casa y empiece a meditar y a sacar, hermanos, en detalle según el texto, voy a decirlo de esta manera, porque eso no es algo de cual nos podemos sentir orgullosos, sino que es de cada defecto que en el mundo nosotros pudimos tener y que muchos de nosotros aún lo seguimos teniendo. Porque podemos decir que somos cristianos y tenemos que pelear, tenemos que luchar para realmente permanecer en el cristianismo verdadero. Ahora, hay veces dicen, es que los pastores muchos critican otras iglesias. No se critican iglesias, no se critican doctrinas, se critica el testimonio personal de un verdadero cristiano, donde la palabra dice que nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes. Amén. Nosotros somos diferentes al mundo, pero ahora, bueno, no sé usted, pero yo me decepciono cuando veo tanto cristiano que no tiene diferencia. Anda como el mundo anda. Pero se llaman cristianos, se dan, ¿qué le puedo decir? Mejor no lo digo, pero aparentan ser cristianos, pero no hay cambios en ellos. Son maliciosos, son corruptos, viven de apariencias, son lobos vestidos de oveja. Y qué tristeza, ¿verdad? Muchas veces uno lo critican porque uno es así todo el tiempo. Yo tengo ese problema. Yo soy bromista, jovial, y se me quedan bien, me dice, pastor, sí, cuando ando con los miembros de mi iglesia, yo soy igual, y a veces hasta el diablo lo quiere rebajar a uno, queriéndolo humillar. Y yo así soy, Dios así me hizo, y así voy a ser. Porque no puedo estar en el púlpito hablando seriamente y ahí, y con mis amigos o con mis hermanos voy a estar, hey, hermano, ¿qué tal? No. Pero es parte también de la naturaleza de cada uno, y cada quien somos diferentes. Y todos tenemos que caminar en la diferencia que tenemos de carácter, pero conforme a la palabra de Dios. Y esto lo digo porque muchas veces nos pasamos de santos o de santurrones. Y la palabra nos enseña dos cosas que son muy importantes y que tienen más cosas, pero yo quiero que veamos dos claves para no caminar como antes caminábamos en el mundo, o para no caminar como el mundo está caminando. Una de las claves está en el capítulo 3 de Juan. Pero antes quiero leer nuevamente Efesios 4:17. Y decir, esto pues digo y requiero. Pablo está diciendo, esto le digo, pero quiero que lo hagan. No quiero decir esto y que lo ignoren. Yo solo estoy diciendo en esta noche. Yo quiero que ponga atención en esto, porque eso es importante. Es la base, es el fundamento de los cambios que nosotros tenemos que tener como cristianos.
Y lo vuelvo a repetir, no ser religiosos. Tenemos que ser cristianos, seguidores de Cristo. La palabra nos enseña que Cristo se divertía y predicaba la palabra y enseñaba de una manera muy especial. Y vemos cómo con los apóstoles Jesús hacía muchas cosas agradables. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir una vida agradable, una buena vida en el Señor. Pero tenemos que tener cambios. Y en el capítulo 3 de Juan se nos da una clave muy preciosa. En el capítulo 3 de Juan, y eso es muy común, ya está muy leído, se da un momento muy especial y la historia nos narra algo, que había un personaje bíblico que aparece aquí, que era alguien que conocía la palabra, que conocía la ley. No era una persona sencilla, era quizá como muchos de nosotros que venimos a la iglesia, leemos o vamos a la palabra y la conocemos. Lo hiciera hasta cierto punto, pero no la hemos entendido, no la hemos comprendido. Y venimos, adoramos a Dios, y eso hay mucho, hermanos, en el mundo cristiano, pero no adoramos a Dios, cantamos lo que nos gusta, no para Dios. Y decimos que es para Dios. Hacemos cosas que decimos que son de Dios y no son de Dios. Y no me quiero meter en cuáles cosas son. Y hay tantas cosas que hacemos, pero somos cristianos, leemos la Biblia, pero no cambiamos. Y muchas veces utilizamos la Biblia para señalar, para condenar, pero no para liberar, no para consolar, no para alentar. Pero decimos que somos creyentes. Y este hombre llamado Nicodemo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo o con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer punto. Muchos cristianos a veces somos ciegos. Conocemos la palabra y la utilizamos, pero no vemos más allá. ¿Sabe por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Y un punto bien importante para tener cambios y tener revelaciones es nacer de nuevo. Y tal vez usted me esté diciendo ahora: hermano, pero ¿qué es nacer de nuevo? Y tal vez nos haya enseñado que nacer de nuevo es tener cambios. Amén. Hay quien dice son 380 grados. No, esos no son 380, porque regresamos al mismo lugar. Tiene que ser 190. Estoy para acá, tengo que voltearme para allá. Tenemos que tener cambios. Pero esos cambios no los vamos a tener si no nacemos de nuevo. Podemos conocer la palabra. Y por eso lo mandaba a Efesios, porque en Efesios está la condición del ser humano sin Cristo. Lo que nosotros éramos antes, ojo, pero también ahora estamos cometiendo los mismos errores que cometíamos antes y decimos que somos cristianos. No estamos cambiando, no estamos, hermanos, tratando de hacer las cosas mejores. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Y aunque se está hablando de una manera espiritual, los cambios para nacer de nuevo los tenemos que implementar nosotros, porque son decisiones. El Espíritu Santo no va a venir a nosotros directamente y nos va a hacer que cambiemos. No, nosotros tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo para poder cambiar.
El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, hermanos, es aquel que nos va a mostrar todas las cosas que no sabemos y en cosas mayores nos va a mostrar. Pero tenemos que darle libertad al Espíritu en nosotros. Tenemos que darle la cabida del Espíritu Santo en nosotros. Alguien me dijo una vez: ¿quieres comunicarte con Dios? Te voy a dar 2 claves, me dijo. Ora mucho y lee. Yo me quedé. Porque cuando oras, me dijo, le hablas a Dios. Pero cuando lees la palabra, Dios me habla. Amén, hermanos. Métese eso en la cabeza. Si usted ora, habla con Dios. Pero usted lee la palabra, Dios le habla a usted. Pero ¿estamos haciendo eso? Algunos sí. Aquellos que tienen cambios. Porque aquí la palabra nos enseña esto y dice, primeramente, hermanos, el Señor le dice a Nicodemo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros estamos acá y muchas veces nos quejamos. Hay problemas, situaciones, circunstancias. Y ¿sabe qué, hermano? Ser cristiano no significa ser humillado. Ser cristiano significa agachar la cabeza. Ser cristiano significa seguir la guianza del Espíritu Santo. Hay momentos que el Espíritu Santo le va a decir: agachar la cabeza. Y hay momentos que el Espíritu Santo le va a decir: ¿por qué la vas a agachar? ¿Por qué? Si sos mi hijo. Y Él va a humillar a los demonios. Ese va a mover a favor de nosotros. Pero no va a ser siempre. Porque a veces Dios nos quiere a nosotros hacer entender que quien hace las cosas es Él, no nosotros. Pero a veces nos creemos que somos y que yo aquí, que yo allá. No, no es así. Y por eso primeramente tenemos que nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. Váyase al capítulo 2 de Hechos. Capítulo 1, mejor está más bonito este. Vámonos al capítulo 1 de Hechos. Versículo 6 en adelante. Oiga lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, qué precioso lo que está diciendo el Señor. Y Él nos está diciendo que nosotros no tenemos que preguntar ni imaginarnos, solamente tenemos que ser obedientes. Pero no de una manera natural, sino que de una manera sobrenatural. Primeramente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder. Es el poder de Dios en nosotros. Es el poder de Dios en nosotros. Es el poder de Dios en usted. Y ese poder nos hace libres. Ese poder nos da la victoria. ¿Pero a quiénes? A los que hemos nacido de nuevo. A los que estamos caminando conforme a su voluntad. Y eso es bien importante. Por eso yo le dije a usted 2 cosas: oración y lectura. La oración nos va a llenar de la unción. La lectura nos va a llenar del conocimiento de Dios. Y son cosas bien importantes. Por eso Él dice claramente en su palabra que nosotros vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y no solamente es: yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente levantar las manos y temblar. No solamente es caer al suelo y demostrar que el Espíritu Santo lo tengo, o que lo tengo y después no lo tengo. No, no es de eso. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para que actuemos. Amén. Usted tiene el poder de Dios. Cristo fue claro cuando dijo: y cosas
mayores harán vosotros. ¿Cuántos de aquí han orado por enfermos y han sanado? Levanta la mano. ¿Cuántos han orado por muertos y han resucitado? ¿Cuántos han orado por enfermos y se le han muerto? Nadie dice. A mí se me han muerto. ¿Ves? Y he orado, hermano, y ni modo, y digo, bueno, Señor, fue tu voluntad. Porque a Dios no le podemos doblar la mano, ¿verdad? Pero Dios pone paz. Y cuando va a hacer algo Dios, el Espíritu Santo nos muestra. Incluso cuando hemos tal vez participado en una expulsión de demonios, el Espíritu Santo nos muestra hasta qué demonios es con el que estamos tratando, ¿verdad? Tal vez usted dirá, uy, ¿eso cómo es? Busque del Señor, crea la palabra, ore mucho, clame al Señor, lea su palabra y Él lo va a ungir con su Espíritu y va a ver qué precioso es estar en ese mover. Y la palabra nos enseña en Hechos que estos hombres solamente estaban recibiendo la promesa. ¿Y por qué no cambia entonces? Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oiga bien, ¿qué estaban haciendo todos? Estaban juntos, ¿verdad? Y fíjate lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que fueron llenos. Primer punto era ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a ser llenos? Para hacer lo que Cristo hizo. Y por eso hay muchos cristianos que no cambian, no pasa de lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Son cristianos de boca, de lengua, de título. Hay muchos pastores igual. Y muchos tienen razón porque se han hecho tantas cosas que no se tienen que hacer. Hay tanta mentira. Se ha dejado meter el diablo a muchas iglesias donde hacen un montón de sartas de cosas que no son bíblicas, pero quieren aparentar. Pero es tan fácil tener la presencia de Dios si estamos caminando en obediencia. Primer punto, nacer de nuevo, ser llenos del Espíritu Santo, para poder caminar como la palabra dice que un cristiano tiene que caminar. Pero hay otro punto muy importante que no podemos dejarlo de lado. Amén. Y seguimos con Nicodemo. Y después que el Señor le dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, viene Nicodemo en una ignorancia natural, normal, como la que todos nosotros podemos tener, porque muchas veces dice que esa palabra ignorancia ofende. Uy, qué feo Señor, me dijo ignorante. Todos somos ignorantes de una manera u otra manera. Una vez me dijeron, uy, qué feo nos dijo el pastor ignorante. Es ignorante, aunque no le guste. De algo tiene que ser ignorante. Pero no se hace de una forma despectiva. Pero hay gente que así lo toma. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón dispuesto a recibir. Y viene Nicodemo en su ignorancia, le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga, qué pregunta, ¿verdad? Es algo complicado de entender. Pero viene el Señor y le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está la segunda clave. ¿Cómo tener cambios? ¿Cómo poder caminar una vida cristiana soportando adversidades? ¿Cómo poder caminar una vida cristiana confiando en el Señor, en nuestros temores? ¿Cómo estar confiando que Él es nuestro sanador en nuestras enfermedades? Y es solamente conociéndolo a Él.
Y aquí está una parte bien importante. Primeramente, nacer de nuevo. Segundo, nacer del agua. ¿Sabe usted qué es nacer del agua? Nacer del agua no es me voy a bautizar y que me pasen ahí y el bautismo en agua que nosotros conocemos. Dice la palabra que el agua es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que habéis recibido. Amén, hermanos. ¿Qué significa eso? El Señor dijo claramente en la palabra que nuestra mente tiene que ser transformada, renovada por la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ser renovados, transformados por la palabra y guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a estar caminando de una manera diferente. Entonces nosotros vamos a meditar en la palabra y, como decía al principio, Efesios nos habla de muchos defectos que nosotros aún tenemos, pero que se los señala a los gentiles sin Cristo, que los cristianos ya no deberíamos de tener, pero los seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque muchas veces solo venimos al culto y creemos que con media hora en el culto, la palabra y la alabanza, somos limpios y seguimos una vida normal, pero no reflexionamos, porque tal vez el Espíritu Santo no está morando en nosotros como debería de morar. No nos está redarguyendo, no nos está hablando, no nos está guiando y seguimos pensando igual que antes. Seguimos pensando en maldades, seguimos dando que el pecado corrompa nuestro corazón, nuestra mente, los malos pensamientos. Seguimos actuando de maneras injustas, cometiendo injusticias y no tenemos temor. Pero cuando empezamos a caminar en el Señor, en su palabra, cuando empezamos a leerla y que cuando empezamos a ver las bendiciones y cuando empezamos a ver aparte de las bendiciones que habla, como hombres que han sido maltratados por ser cristianos, hombres que han sido despreciados por ser cristianos, hombres que han sido ejecutados por ser cristianos, se han deleitado y han gozado delante de la presencia de Dios. Pero eso es cuando comprendemos que usted y yo solo vamos de paso. Eso es cuando comprendemos, hermanos, de que hay algo mejor allá, en la santa ciudad, para nosotros. Cuando muchas veces nos preocupamos más para obtener una buena casa, un buen carro, para andar ahí todo chivazo uno, hermanos, en el caso del hombre o una mujer, y nos olvidamos que realmente nuestro espíritu no está tan cuidado como nuestro físico. Y con eso no estoy diciendo que usted tiene que andar todo descuidado, no. Estoy diciendo que tenemos que cuidar los dos, porque también este cuerpo está en morada del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que cuidarlo. Pero solamente lo vamos a entender cuando realmente busquemos de Dios y tomemos una decisión: cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Estar conscientes de que somos humanos y fallamos, pero también estamos conscientes que hay alguien que nos ama y que nos está esperando con los brazos abiertos. Y muchas veces no nos gusta aceptar nuestros errores, pero qué lindo es cuando uno llega a la noche, empieza a orar y uno se empieza a acordar de la gente que le ha dicho las cosas a uno, amigos, hermanos, cónyuges, y le dicen a ustedes todo: es que vos sos aquí, es que vos sos allá, que esto, que aquí. Y a veces uno se enoja, ¿verdad?, con ellos, cuando debería estar agradecido, porque tal vez sin darse cuenta el diablo lo está utilizando para que usted pueda meditar cuántos defectos tenemos. El problema es que a veces nos enojamos y no nos damos cuenta que es una bendición para poder reflexionar y decir: es cierto, yo fallé, es cierto, no tenía que actuar así, es cierto. Y llegar al Señor y decirle: Señor, perdóname y ayúdeme a cambiar. El caminar en el camino del creyente no es fácil, pero le voy a decir algo: sí se puede.
Saber que hay una recompensa muy grande para cada uno de nosotros, pero que también se puede perder. Tan fácil, oiga, tan fácil como cuando vino a la iglesia. Pero como dijo la palabra aquí el Señor, si no nacemos del agua, si no nacemos de la palabra, y si no nacemos del Espíritu, si no tenemos cambios, y esos cambios solamente los vamos a tener cuando conozcamos el camino de Dios. Él dice en su palabra que Él es el camino. Amén. Él es la verdad y Él es la vida. Sigamos a Cristo, hermanos. Hagamos el esfuerzo. Como le repito, estas dos cosas son bien importantes: oración y lectura. Padre, yo te hablo, pero quiero que tú me hables. Él nos habla cada día. Cada momento que usted hable la palabra, cada momento que usted escucha una buena predicación, Dios le está hablando su vida. Pero muchas veces no leemos la palabra. Muchas veces ni tan siquiera oramos. Y por eso seguimos siendo igual. No cambiamos. Si usted en esta noche está pensando y dice, sí, realmente yo he fallado, porque conozco mis errores, conozco mis defectos y no estoy cambiando, yo quiero cambiar. Quiero que si usted quiere que Dios empiece a cambiar su vida, no siga esperando. Dios la ha querido cambiar desde que usted vino a sus pies. Pero el mayor obstáculo para cambiar somos nosotros. Inclina su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en el cielo, bendito Rey y Señor, te doy gracias por la vida, por tu misericordia, por ese amor tan grande, Padre, que me has dado, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, por todo aquello, Padre, que muchas veces he despreciado. Yo quiero cambiar, Padre. Queremos cambiar, queremos